Al volver a nuestro pasaje de hoy en Mateo 12, la manera de entender el versículo 33 y 37 es recordar que hemos entrado en medio de una conversación. Y cuando entramos en medio de una conversación, a veces vamos a perder entendimiento, no vamos a saber exactamente de qué es el tema o a qué se está refiriendo a ciertas cosas. Entonces es bueno siempre entender el contexto de una conversación y así podemos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en una comunicación. Lo mismo es aquí. Regresamos a Mateo 12. ¿Y qué fue lo que aprendimos la última vez que estábamos aquí? ¿Qué es la conversación que estaba ocurriendo? Nos recordamos que Jesús acaba de sanar a un hombre endemoniado, lo expulsó a los demonios. Y entre eso los fariseos, un grupo de líderes religiosos que ha estado siguiendo a Jesús, criticando a Jesús y ahora tiene planes de matar a Jesús, está observando esto, ha observado mucho de esto, muchos milagros. Pero en particular ahora están pensando entre sí que este hombre, es lo que dicen ellos en el versículo 24, echa fuera a los demonios, sino por Belzebub, el príncipe de los demonios. Ya vimos este texto anteriormente, pero lo que están diciendo es que la manera que Jesús está llevando a cabo estos hechos milagrosos, estos señales y prodigios divinos, no es por el Espíritu de Dios, no es porque Dios está con él, no es porque Dios lo ha enviado. Lo que ellos están diciendo aquí es que él lo echa fuera por su participación con Satanás. Esto es obra satánica, es lo que están comunicando. Y Jesús, en el trasfondo de nuestro texto, acaba de terminar reprendiendo a estos fariseos religiosos y por su rechazo irreverente a Jesús y en particular, como aprendimos la última vez que estábamos aquí, su rechazo en contra del Espíritu de Dios que ha estado testificando en poder que Jesús es enviado por Dios. Jesús es el Mesías, es el Hijo davídico, es el Hijo del hombre, es el que cumple las promesas del Redentor y Salvador que salva al pecador del juicio que viene. Ellos han estado rechazando y el contexto es la reprensión de Jesús hacia ellos, advirtiéndoles fuertemente de su blasfemia o de su irreverencia en contra de Dios al hacer estas cosas. Y aquí entra nuestro texto. Esa es la conversación donde estamos entrando. En el versículo 33 lo que encontramos es Jesús todavía respondiendo a estos fariseos. O sea, en el versículo 33 está la conversación entre Jesús y los fariseos. Encontramos una respuesta hacia ellos. Entonces continuamos con la conversación, por decirlo así. Y el versículo 33, vamos a decir, es Jesús llamándolos a examinar el fruto. Eso es lo que está pidiendo. Leamos el versículo 33 juntos. El versículo 33 dice el Señor Jesucristo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Aquí encontramos una analogía entre árbol y fruto. No es la primera vez que hemos visto esto. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús advirtió a los discípulos, les dijo que tenieran cuidado de falsos profetas, no sé si se recuerda, y les dijo, los conocerás por su fruto. Y les dijo esto mismo, dice, un fruto vamos a decir, de uvas, un árbol que produce cierto fruto, produce ese fruto y se ve evidente por lo que sale. Es la manera que identificamos qué tipo de árbol es. Esta analogía no es nueva a Jesús, lo hemos visto en el Antiguo Testamento y el principio de la analogía es simplemente esto. Puedes saber qué tipo de árbol es por el fruto que proviene de él. Ese es el principio. Me recuerdo que cuando nosotros nos movimos a nuestro hogar, si usted ha llegado a mi hogar y si no ha llegado, por favor venga pronto. Pero hay árboles en la yarda y unos de esos árboles son de fruta. Me recuerdo que llegaba gente y dice, ¿de qué tipo de árbol es? ¿Qué fruta da? Yo no sé de qué tipo de árbol es. Entonces empezaron a adivinar
o es de esto, es de cerezas, o es de esto y es de manzana. Nadie estuvo correcto hasta que por fin salió fruto. Y cuando salió el fruto yo salí y vi que habían bolitas ahí como un poco amarillas y me acerqué a ver qué tipo de fruta era. Era como un tipo de pera. Pero esto nos sirve como la ilustración de la analogía del versículo 33. El principio general de el árbol bueno se da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo, es que puedes saber qué tipo de árbol es por medio de lo que produce el árbol. Así de sencillo. En pocas palabras, el fruto revela la condición del árbol. Piensen en esta manera. Un árbol que no produce fruto y debe de producir fruto está podrido. Está muerto. Un árbol que produce fruto malo está enfermo. Un árbol sano, un árbol que tiene vida y está sano y debe de producir fruto, pues va a producir el fruto el cual fue diseñado a producir. El fruto revela la condición. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el versículo 33? ¿Por qué usa la analogía? Jesucristo, ¿en qué manera es una respuesta a estos fariseos? Bueno, es un llamado a que ellos evalúen, examinen el fruto de Jesucristo. Esa es la manera del flujo del pensamiento del pasaje. Ellos han declarado que Jesucristo está haciendo estas obras por obra satánica. La respuesta de Jesús es ¿a poco? Examina la enseñanza de Jesucristo. ¿Se acuerda que en el fin del Sermón del Monte, las multitudes al escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo, escuche lo que dicen las multitudes, Mateo 7:28, y el pueblo o la multitud se asombraba de la enseñanza de Jesús? Escuche esto, es la razón que se asombraban las multitudes al escuchar a Jesús, porque Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Estaba explicando el texto con la intención del texto. Las corrupciones que habían y las tradiciones que habían llevado y surgido que contradecían lo escrito, Él los explicó en claridad, como que si Él los escribió y el Trino Dios los escribió. Y ellos pudieron entender y observar que el que estaba enfrente de ellos tenía un conocimiento íntimo con Dios Padre, de tal manera que pudo comunicar a Dios Padre en perfección en la explicación de la ley mosaica. Jesucristo dice, examina lo que yo he enseñado. Esa es la idea. Examina la enseñanza, examina la predicación y examina los prodigios. Examina los prodigios, los milagros que hemos visto hasta este punto. Y Mateo se ha asegurado, lo hizo en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 4, lo hizo al final de Mateo capítulo 8 y 9, lo ha hecho en el Mateo capítulo 12, ha dicho estas frases. Dijo, Él entró en las sinagogas y entraba a las aldeas y en los pueblos y sanaba todo tipo de enfermedad y echaba fuera demonios, los expulsaba y decía, y lo hacía innumerablemente. Es decir, hay evidencias sobreabundantes de que Dios está con él. Ciegos se están viendo, los que no podían caminar, los paralíticos están danzando. Estamos viendo el poder de Dios en carne y hueso, las profecías cumplidas en la persona de Jesús, el Nazareno. Examínenlo, es la idea. Al final de Mateo 9:33, escuchamos esto, solo escuche. Las multitudes se maravillaban, esto es al ver no solamente las enseñanzas y escucharlas, sino ver el respaldo de los milagros que declaran que Jesús es quien dice ser. Dice, se maravillaban al ver esto y decían entre sí, están las multitudes, nunca se ha visto algo jamás en Israel. Es decir, puedes mirar todas las escrituras hebreas y Dios ha hecho cosas grandes. Ha usado a hombres anteriormente, Elías y Eliseo y otros profetas, y todos esos prodigios, desde el principio hasta la llegada de Jesús el Mesías, nadie más ha hecho lo que Él ha hecho. Ha sido un momento histórico en la línea de historia del tiempo redentor. Mateo 12:33, o haced el árbol bueno
y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol se conoce, o el fruto se conoce por el árbol. Es la respuesta a Jesús, a ellos decirle, examinen bien lo que están diciendo. ¿Cuál es la lógica de sus acusaciones? No, examinen los frutos y ¿qué vas a encontrar en la persona de Jesús? Vas a encontrar lo que dijo la voz del cielo cuando fue bautizado. Este es mi Hijo, en quien estoy bien complacido. En Mateo capítulo 4. Encontrarás al que fue tentado por 40 días por Satanás y no cayó, el justo, el perfecto. Encontrarás al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Encontrarás al que ha nacido de una virgen, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Mesías, el Hijo davídico, que nació del linaje real del rey David. Encontrarás el que fue anunciado por ángeles en su nacimiento. Encontrarás el cual los hombres de Oriente, en Mateo capítulo 2, vinieron a adorar. Ese es el que estás encontrando cuando examinas el fruto. Bueno, hay una aplicación en el versículo 33 que creo que debemos no ignorar. Este es un recordatorio de cómo debemos discernir enseñanzas falsas y maestros falsos. La primera vez que Jesús usó esta analogía y ilustración del árbol y el fruto fue en Mateo 7, y solo escuche, solo voy a leer. En Mateo 7, 16 dijo, por sus frutos los conocerás, es decir, a los falsos profetas. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dará frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. ¿Cómo vas a conocer los falsos profetas? Así que por sus frutos los conoceráis. Algo que podemos ver claramente en el versículo 33 es cómo discernir un falso maestro o falsas enseñanzas. Debes de examinar su fruto. Debes de examinar lo que sale de él o de ella. ¿Qué dicen acerca de Jesús? ¿Qué enseñan acerca de quién es Dios? ¿Qué enseñan acerca de la naturaleza de Jesucristo, de su deidad, de su humanidad? ¿Qué enseñan acerca de la salvación y cómo un hombre puede ser salvado del juicio venidero? ¿Qué es su doctrina y qué es su vida? Aquí encontramos un recordatorio que podemos examinar las enseñanzas de otros que proclaman conocer a Dios mediante el fruto que producen, su enseñanza y su vida. Bueno, continuamos con el versículo 34 y 35. Después de que Jesús responde a ellos y los llama a ellos a evaluar correctamente a Jesús y su ministerio, porque han hecho un error tremendo en su evaluación. En el versículo 34 y 35 Jesús da una evaluación de ellos. Es decir, Él les pide a ellos que examinen el fruto de Jesús y ahora Jesús examina el fruto de los fariseos. Leamos la examinación de Jesús en el versículo 34. Generación o camada de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo ustedes malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En el versículo 34 y 35 encontramos la evaluación del fruto de ellos de parte de Jesucristo. ¿Y cuál es la evaluación de quiénes son ellos? Bueno, son, acuerdo al versículo 34, una generación, una camada de víboras. No es difícil ver que esta referencia a que tú eres una generación de víboras es una confrontación de Jesús a los líderes religiosos. Esta frase, generación, o tal vez su versión dice camada, y luego de víboras, es una frase que literalmente significa que son hijos o descendientes de serpientes venenosas. De ahí vienen.
Y en el Nuevo Testamento esta imagen se usa frecuentemente para describir a alguien que es moralmente corrupto por naturaleza. Alguien que tal vez se pueda ver de cierta manera por afuera, pero cual sus intenciones son corruptas, caídas, crueles, peligrosas, engañosas, en cual hay una naturaleza de hipocresía. Y no es la primera vez que los fariseos reciben este título de parte de Jesús o de un hombre enviado por Dios. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se va a recordar, en el río Jordán, vinieron los líderes religiosos a examinarlo. Y cuando Juan el Bautista ve a los líderes religiosos venirse hacia él, lo primero que les dice es que son una generación de víboras. Luego, más adelante, en Mateo 23:33, encontramos al Señor Jesucristo reprendiendo, todo el capítulo, reprendiendo a los líderes religiosos de su día. Y uno de los títulos que él usa de nuevo es que son una generación de víboras. Son descendientes de serpientes venenosas. O usando la ilustración y el punto de la ilustración, Jesucristo dice que son moralmente corruptos por dentro. Que no tienen una naturaleza buena, su naturaleza es cruel, peligrosa, engañosa y están llenos de hipocresía. A la misma vez, piensen esto, los fariseos acusaron irreverentemente, injustamente a Jesucristo de estar en alianza con Satanás. Pero aquí encontramos que Jesús dice que los que se encuentran bajo la influencia de la serpiente, no es Él, sino son ellos. Los fariseos la acusaron de estar aliado con Belzebub. Jesucristo dice que ellos son la semilla de la serpiente, hijos del diablo. Ahora, lo interesante de esto es lo que nos debe de alarmar. Piensen esto conmigo. Nadie en el primer siglo hubiese concluido esto de los fariseos. Si usted y yo estuviéramos viviendo en el primer siglo y fuéramos a la sinagoga donde se encontraban los judíos del primer siglo, donde enseñaban los fariseos, hubiésemos visto a los fariseos como el grupo de los judíos más estrictos en cuestión de piedad. Recuérdese lo que Jesucristo nos enseñó en Mateo 6. Cómo Él hablaba de los fariseos, como ellos eran vistos por las multitudes. Dice que ellos eran judíos piadosos, por lo menos exteriormente. Ayunaban más que todos los demás. Mateo 6:16 y Lucas 18:12. Los fariseos, hablando de los fariseos, dice que ellos daban más que todos los demás. Ayudaban al pobre más que los demás. Esto también lo vemos en Mateo 6:2, Mateo 23 y Lucas 18. Las Escrituras nos dicen que los fariseos también oraban más largamente que todos los demás. Esto lo vemos en Mateo 6:5, en Mateo 23:14. Sus oraciones, si usted se ponía a orar con ellos, usted se iba en 5 minutos, ellos se continuaban por horas. Lo que quiero que vean es que esto es alarmante lo que está diciendo Jesucristo. Ni los fariseos ni la audiencia que se encontraba en ese día iba a encontrar que ellos eran corruptos moralmente. Al contrario, iban a decir, si todos eran piadosos, ellos claramente eran piadosos. Pero esto no es la evaluación de Jesucristo. Mateo 23:28, Jesucristo dijo de ellos, ustedes parecen justos por afuera ante los demás. Escuche esto, pero por dentro están llenos de hipocresía y anarquía, es decir, de rebelión en contra de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Ahora, quiero decir esto. Jesucristo, en cierta manera, no necesita evidencias de ellos. Las Escrituras nos dicen frecuentemente que Jesús sabía lo que estaba en el hombre. Encontramos textos como Juan 2, 24, 25, donde dice que Jesús no necesitaba el testimonio de nadie porque Él conocía a todos. No necesitaba a nadie que diera testimonio del hombre, pues Él mismo, Jesús, sabía lo que había dentro del hombre. Y ya vimos, mire el versículo 25. En Mateo 12, 25, dice que Él conociendo sus pensamientos. Mateo 9, 4, Él conoce sus pensamientos.
¿Cuáles evidencias sabemos? Las evidencias que se nos presentan están en el versículo 34, no porque Jesús las necesita, sino porque nosotros las necesitamos. ¿Y cuál es la evidencia de su corrupción? ¿Cómo sabemos que ellos están moralmente corruptos, aunque por afuera se ven exteriormente piadosos? Bueno, el versículo 34 nos da el examen. Versículo 34, el Señor Jesucristo dice, generación de víboras, mire, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí encontramos la evidencia. No sé si usted se recuerda, yo me recuerdo de niño, no veo a los médicos haciendo esto como antes, pero me recuerdo de niño cuando me tocaba ir al médico. El médico te decía, siéntate en la silla o la mesita de donde va a hacer tu examinación. Y una de las primeras examinaciones que él hacía, decía, jovencito, abre la boca y di, ¿se recuerda de eso? Que yo decía, pues, ojalá que me lave los dientes. ¿Qué está haciendo él en examinando mi boca? Lo que él está buscando es tu lengua. ¿Y qué está buscando en tu lengua? Está buscando el color de tu lengua, la textura de tu lengua. Está mirando cómo se ve tu lengua, porque por medio de examinar solamente superficialmente la lengua, puedes saber si tienes una infección de cuerpo. Incluso puede detectar si tienes el proceso de ciertos cánceres. Puede saber mucho de cómo te alimentas, si te estás alimentando o no, por el color de tu lengua. Todo esto por ver la lengua. En una manera similar, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este texto, cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca, es que Él puede saber y nosotros podemos saber lo que está dentro de un hombre por medio de lo que sale de Él. Podemos saber lo que está dentro del corazón de un hombre o una mujer por medio de lo que sale de él en acción y en este texto, por medio de lo que sale de él en su vocabulario. Ese es el examen aquí. Mira el versículo 34, cuando él dice de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, recordemos que la idea del corazón o el entendimiento del corazón en las Escrituras no simplemente emociones y pasiones. Nosotros en Norteamérica, cuando pensamos en el corazón, pensamos en pasión o pensamos en simplemente lugar de emoción. Pero en el mundo bíblico no es el entendimiento del corazón. En el mundo bíblico el corazón es donde estás tú, es donde están tus pensamientos, es donde está tu voluntad, es donde están tus deseos y tus sueños, es donde estás el verdadero tú. Y aquí está, dice, en la abundancia del corazón. La abundancia, ¿qué significa ese término? Ese término, la abundancia, se refiere a todo aquello que domina quién eres tú. Que domina tu voluntad, domina tus sueños y tus deseos y tus pensamientos. La abundancia del corazón se refiere a lo que domina y gobierna el corazón. Lo que existe en abundancia, lo que satura tu vida. Ese es el entendimiento. La Biblia enseña que si quieres conocer el corazón de una persona, el interior de una persona, para conocer un poco sobre la condición espiritual de una persona, solo tienes que escuchar lo que sale de él o de ella. El amado Charles Spurgeon una vez dijo acerca de este texto, lo que está en el pozo sale en el cubo. Hace sentido, ¿no? Entras en un pozo, quieres agua, quieres saber qué tipo de agua, si es agua salada o dulce, pues echas el cubo y cuando levantas el cubo para verlo y probarlo, lo que está en el cubo está dentro del pozo. En la misma manera, ese es el entendimiento del Señor Jesucristo aquí. ¿Quieres saber lo que está verdaderamente dentro de cada persona? Tienes que ver qué sale de la persona. ¿Qué domina la persona? ¿Qué satura las palabras y el vocabulario de la persona? De ahí conocerás la condición espiritual de la persona. Es más, mira el versículo 35. Dice el Señor Jesucristo usando otra ilustración. Dice, la persona buena que
que sale de su tesoro, caja, saca el bien. La persona mala de su tesoro saca el mal. Aquí Jesús utiliza una ilustración de un almacén de tesoros. La palabra se refiere tanto al tesoro como a la caja del tesoro. Y el punto es lo que se considera más valioso, lo que es más atesorado. Aquí Jesús dice en el versículo 35 que si queremos saber qué es lo que una persona atesora más, valora más, o lo que domina a la persona interior, solo tenemos que ver lo que él se dedica más, dónde se enfoca más. ¿Qué es lo que está produciendo la persona? El punto es simplemente esto. ¿Cuáles las evidencias que tiene Jesucristo de que aunque ellos son piadosos exteriormente, son corruptos moralmente? Se están dando a conocer por lo que está saliendo de ellos. Lo que haces y dices revela tu naturaleza. Las palabras y las acciones que hacemos revelan el estado verdadero de nuestro corazón. Lo que dices revela quién eres. Nuestras acciones y nuestros discursos revelan el lugar secreto de nuestro corazón y nuestra mente. Y en el caso de estos religiosos, lo que ellos revelaron fue rechazo a Jesucristo. Tienen ira en contra de Jesús. Están rehusando recibir que Él es el Cristo. Están rehusando recibir que Él es deidad en carne y hueso. Están rehusando aceptar las evidencias y en lugar de aceptarlas, lo que ellos dicen es acusaciones injustas en contra del enviado de Dios, el Mesías Jesús. Me encanta cómo lo expresó un escritor. Las palabras malvadas de estos hombres revelan el mal que hay dentro de sus propios corazones. Eran árboles malos que necesitaban una conversión radical. Una aplicación de esto rápidamente. Es posible venir a la iglesia. Es posible tener buen trabajo, tener un título universitario, una casa hay una valla blanca. Exteriormente hablando, estás haciendo un gran trabajo y viviendo la vida buena. Pero si tu percepción y tu entendimiento de Jesús es incorrecto, tienes acusaciones en contra de la persona de Jesucristo, si rehusas recibir a Jesús como el Cristo de Dios, el Hijo encarnado de Dios en carne y hueso, si Él no es tu Salvador y tu Señor, el indicador es que estás espiritualmente muerto. No hay vida dentro de ti. Bueno, esa es la evaluación de Jesús hacia ellos. Dicen que tienen vida y están muertos. Dicen que tienen piedad y son malvados. Dicen que conocen a Dios y rechazan a Cristo, el único que revela a Dios en perfección. No conocen a Dios y no tienen vida. En el versículo 36 y 37, después de Jesús contestarlos y llamarlos a examinar el fruto de Él y su ministerio, después de darle una evaluación de la naturaleza de sus enemigos, en el versículo 36 y 37, Jesús advierte sobre un juicio futuro, que no solamente es aplicable a los fariseos, sino se dirige a todos los que escuchan. Es decir, la aplicación ahora se va al grupo general, a nosotros, a cada persona que existe y ha existido. En el versículo 36, Jesucristo dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el versículo 36 encontramos una advertencia del juicio futuro.
Las Escrituras tienen mucho que decir acerca del juicio futuro, pero a veces no nos dan muchos de los detalles en cómo se va a ver ese juicio de parte de Dios por medio del Señor Jesús. Es decir, ¿en qué manera? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué se va a examinar? ¿Cómo se va a ver esa examinación? En el versículo 36 se nos dice un poco de los detalles en cómo seremos juzgados cada uno de nosotros ante la presencia del Trino Dios. Y la advertencia aquí en el versículo 36 es sobre un día futuro en el que Dios juzgará a los vivos y muertos por el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo. Y aquí Jesús nos ofrece una visión o un vistazo sobrio sobre aquel día de juicio ante el juez de Dios Jesucristo, donde todos daremos cuenta. La palabra literalmente significa darás una respuesta, una palabra. Una versión dice, te aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que dar explicación. ¿Por qué? Jesucristo dice por cada palabra ociosa. La palabra significa descuidada, vacía. Una palabra que tal vez dijiste o dije yo sin mucho pensamiento, sin mucho pensar o meditación sobre lo que verdaderamente estaba diciendo. La idea es, darás cuenta por todas las palabras. Esto significa que Dios no solo nos escucha los domingos. El Dios de toda la creación está presente donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. Y un día daremos cuenta por todo lo que hemos dicho. Nuestra lengua y lo que decimos le importa al Señor. Recordémonos en el Sermón del Monte cuando nos llamó, y el que le diga a su hermano raca, insensato, estará bajo juicio. Recuerde lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte cuando nos dijo que no seamos rápidos para tomar votos, que pensemos cuidadosamente cuando demos nuestra palabra para hacer sí o no. Es más, dijo, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, porque fuera de esto, todo esto viene del maligno, es decir, cuando no cumplimos las palabras que hemos dicho. Encontramos en las Escrituras saturadas con la verdad de que Dios está presente a nuestro hablar, está presente en nuestro corazón y nuestro meditar, y que esto le importa a Dios. Efesios 4:29, hablando de los redimidos, los perdonados en Jesucristo, le dijo, no salga ninguna palabra mala de vuestras bocas, sino solo lo que sea útil para edificación a los oyentes. Colosenses 3:8, pero ahora debéis dejar todo al lado todas las cosas como ira, malicia, calumnia, hablando mentiras de otros, lengua sucia de vuestros labios. Encontramos estas verdades que el Señor Jesús está diciendo aquí en el discurso de todo el nuevo pacto y todas las Escrituras. Qué pensamiento tan sobrio que daremos cuentas por todo lo que hemos dicho. Jesús da más información sobre este día futuro, de dar cuentas de lo que decimos. En el versículo 37, el Señor dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús da más información. En el versículo 37 dice que nuestras palabras servirán como un tipo de evidencia, un tipo de prueba en nuestro favor o en contra de nosotros. Las palabras justificación o justificado y condenado es un lenguaje legal para hablar del contexto y el escenario de un tribunal. Pero en el contexto aquí simplemente se refiere a que estas serán evidencias en contra de quién verdaderamente somos y quién verdaderamente fuimos en esta tierra. Un predicador lo expresó de esta manera. Cuando una persona es arrestada, se le advierte que todo lo que diga será usado en su contra.
Parece que de igual manera el Señor nos advierte que nuestras palabras se alzarán como testigos contra nosotros en el gran día, especialmente en contra de los fariseos que negaron que Jesús era el Mesías, que acusaron injustamente a Jesús de ser el enemigo de Dios en vez del enviado de Dios. Lo que hemos vivido y dicho servirá como un testimonio, como prueba, evidencia de que Cristo es nuestro Salvador y Señor, o que Cristo nunca fue nuestro Señor y Salvador. En el día del juicio, nuestras palabras pronunciadas en nuestra vida reflejarán verdaderamente quién somos nosotros. Hay varias cosas que tenemos que meditar y pensar aquí. ¿Qué será el punto de estudiar este texto aquí hoy para ti y para mí? Creo que, por supuesto, la primera cosa que debemos de concluir al analizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo es primero estar a la alerta, vigilando ante falsas enseñanzas o maestros que vienen. Recordemos que la primera vez que nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el árbol fue en advertencia a sus discípulos de maestros falsos como ellos. Ahora, ellos no fácilmente iban a identificarlos si su vida se miraba superficialmente piadosa. ¿Cómo los iban a identificar? Bueno, aquí dice por lo que sale de ellos. Una manera de entender y examinar rápidamente a un falso maestro es por sus conclusiones en quién es Jesucristo. Jesús es solo un profeta. No, Jesús es un ser creado. Es como un ángel a los demás. Jesús no es Dios en carne y hueso. Este entendimiento de la Trinidad, esto no es bíblico. Todas estas cosas son evidencias de que no conocen al Jesús de las Escrituras. Si quieres estar preparado y al alerta sobre falsos maestros que vienen y vendrán a sus casas tocando, vendrán a la iglesia, vendrán hacia sus vidas, es esencial escuchar lo que ellos dicen acerca de la persona de Cristo. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Mateo 16, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Respondió el apóstol Pedro correctamente diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo davídico, el prometido Rey y Juez de las naciones. Tú eres el Cristo, el Rey, profeta y sacerdote de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es el Salvador del mundo. Él es el Juez de las naciones. Él es la única esperanza que tienes tú y yo de ser salvados del juicio venidero. Él es la expiación del pecado. Él es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el profeta que habló Moisés, pero es el profeta de todas mayúsculas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que dice un maestro o un predicador acerca del Señor Jesucristo? Te dará indicador si verdaderamente son enviados por Dios. Pueden tener un vistazo superficial muy bueno, incluso disciplinas más fuertes que las tuyas. Pero si rechazan a Jesús y quién es Él, no conocen a Dios. Segundo, creo que otro entendimiento de este texto es no hagas lo que han hecho los fariseos. Ellos rechazaron a Jesucristo. Rechazaron el testimonio y la obra del Espíritu Santo que le estaba dando testimonio a ellos de que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios. Rehusaron las evidencias. Rehusaron la voz de Dios por medio de los profetas, cual fue afirmado y testificado en la venida del Hijo de Dios, cual fue afirmado y testificado por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, cual fue testificado por los apóstoles. Rechazaron el testimonio de Dios. Creo que una de las cosas evidentes de este texto es
no hagas lo que han hecho ellos. Humillémonos ante Él. Cuando el Señor Jesucristo dijo que daremos cuenta sobre cada palabra que ha salido de nuestras bocas, incluyendo las palabras más ociosas, en ese momento cada pecador, cada persona que se encontraba en la audiencia, se hubiese huyendo hacia el Señor Jesús por el perdón de sus pecados. Como dijo John Phillips, nada debería preocuparnos más que el hecho de que cada una de nuestras palabras está registrada. Necesitas un Salvador. Solamente ese dicho de que darás cuenta por cada palabra que has dicho demanda que necesitas y que yo necesito expiación por nuestros pecados. No sé si se recuerdan Isaías 6, donde el profeta Isaías ve la gloria de Dios en una teofanía, donde hay una manifestación visible de la presencia de Dios entronado. Se recuerda a lo que él concluye cuando los ángeles y los serafines dicen: Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos, toda la tierra está lleno de su gloria. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque soy un hombre de labios impíos. Solamente el entendimiento de que todos daremos cuenta por cada palabra que hemos dicho deben de causar a esos fariseos a decir: necesito a Cristo. Él ve mi interior. Puedo ser que me veo espiritualmente bonito por afuera, pero interior soy pecador y necesito perdón. Necesito rescate. Necesito expiación. J.C. Ryle estaba muy correcto cuando dijo acerca de este texto: si no hubiera otro texto en la Biblia, este pasaje debería convencernos de que todos somos culpables ante el Señor y necesitamos una justicia mejor a la nuestra. Necesitas una justicia mejor a la tuya. Necesito una justicia mejor a la mía, porque mi justicia es malvada. Aquí es donde entran las buenas nuevas, donde el hombre que se ha rebelado en contra de Dios por medio de nuestro primer padre Adán, y que continúa rebelándose por naturaleza caída, rechazando a Dios de mente, corazón, emoción y voluntad, y cual es digno del justo juicio eterno de Dios en el lago de fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles por su rebelión. Que Dios, el justo que ha sido ofendido, ha demostrado su amor y misericordia en enviar promesa mediante la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David, lo que profetizaron los profetas, de un redentor, un salvador que vendría en la carne, superior a Adán. Sí, verdaderamente hombre, para hacer sacrificio expiatorio, es decir, morir en el lugar del malvado. Verdaderamente hombre, viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios en perfecta obediencia a Dios. Pero verdaderamente Dios, para poder soportar el juicio de los elegidos en su cuerpo, el castigo que merece la iglesia, y resucitar al tercer día, tal como profetizó los profetas, el pago siendo recibido por el Padre, suficiente, satisfactorio, y ahora en carne y hueso, Jesús el Nazareno, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como mediador entre el pueblo y el Padre, como sacerdote que nunca muere entre Dios y el hombre. Estas son las buenas nuevas, de que aunque somos ofensores de la ley divina de Dios, Dios ha provisto perdón para pecadores y ofensores.
Y este perdón se encuentra en la persona del Señor Jesucristo para todo pecador que se arrepienta y ponga fe en Él. Perdonado. Justificado mediante la fe. Si hay una segunda aplicación, sería: no seas como los fariseos. No dependas de tu propia justicia, que es insuficiente, de tus obras que no son capaces de llegar a Dios. Reconoce que eres pecador y ven al trono de la gracia. Señor Jesús, que ha muerto, ha resucitado, y escucha la voz del humilde que clama pidiendo por auxilio. No será defraudado el pecador que clame a Él. Pero por lo menos creo que hay otra aplicación para los que han confiado en Cristo Jesús. Sí, tal vez no en el día del gran juicio, donde daremos cuentas por cada palabra. No será uno de condenación para nosotros, pero sí será uno de cuentas, como un siervo da cuentas a un amo, como un hijo da cuentas a un padre. No para condenación, sino para servicio evaluado de un siervo a un amo, de un hijo a un buen Dios Padre. Y creo que una aplicación que nos queda para los que han sido perdonados en Cristo Jesús y han acudido mediante la fe a Jesús es estar preparados para ese día. Es para decir: David, estés listo para el día. Iglesia, estés listo para el día donde darás cuentas por tus palabras. Quizás hayas nacido de nuevo y has puesto fe en Cristo Jesús. Entiendes el amor de Dios en el Evangelio expresado en ti, en Jesús muriendo por ti. Has acudido mediante la fe. Pero hoy has estado pensando en la manera que hablaste con tu cónyuge. Sí, esos ataques verbales que son difíciles de olvidar. Tal vez esas palabras que le dijiste a tu vecino, a tus padres. Oh, qué irreverencia has dado. En cómo tu lengua parece estar totalmente descontrolada, indominable por el Espíritu de Dios. Quizás fue tu silencio que habló más duro que tus palabras. Una lengua que no dice la verdad. Una lengua que promete y nunca cumple, dando y demostrando que no tiene reverencia del Señor, que fue testigo de tu palabra. Quizás somos perdonados en Cristo Jesús, pero no hemos usado nuestras lenguas de una manera que representa al Dios fiable, al Dios digno y bueno. Si ese eres tú, creo que este texto nos recuerda de cómo prepararnos para dar buen testimonio a nuestro Señor Jesús. Y solo quiero darles dos maneras para su consideración en cómo prepararnos para ese día. Primero, protege y cuida tu corazón. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia de tu corazón habla la boca. La idea es lo que está dominando tu corazón. Y si se nos ha salido las palabras inapropiadas, significa que hemos dejado no que el Espíritu de Cristo domine sobre nuestras vidas, sino hemos dejado ser dominados por nuestra naturaleza caída, o nos hemos caído en las tentaciones de Satanás. Bueno, ¿cuál sería la respuesta en cuidar tu corazón? Acude a Jesucristo. ¿Quién fue el que empezó a transformarte? ¿Quién te transformó y te dio la regeneración? ¿Quién te hizo de nuevo? Fue el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que continúa santificándote para que crezcas en semejanza al Señor Jesucristo? Es Jesucristo. ¿Quién te dio entendimiento de las Escrituras y te lava con la palabra? El Espíritu de Dios lavándote y santificándote progresivamente. Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo guardas tu corazón? Quédate cerca del Señor Jesucristo. El salmista en Salmo 39:1 dijo lo siguiente: dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Protegeré mi boca con bozal. La respuesta que da el salmista es cuidar su caminar.
cuidar su vida ante la presencia de su Dios. Esta es la manera que un cristiano va a empezar a dominar su lengua, mediante reconocer que la capacidad para dominar tu vida y tu lengua y tu corazón deriva de alguien superior a ti. Humillémonos ante Él y vengamos pidiendo su fuerza. Seguramente el buen Padre que nos ha dado a Cristo nos dará todas otras cosas. Segundo, pide al Señor la gracia, la ayuda divina del Espíritu Santo para controlar tu lengua. El salmista oró en el Salmo 141, uno de mis versículos favoritos de oración. Pon guardia, oh Señor, sobre mi boca, vigila la puerta de mis labios. Me recuerdo como nuevo creyente leyendo esto y diciendo, Señor, pon 4 guardias enfrente de mis labios. No nomás uno, ponlos continuamente, porque fallo y fallo. Necesito la obra de tu Espíritu en mi vida. Algunos de nosotros necesitamos 7, 9, 10, 20 guardias sobre nuestro corazón. Pidamos como el salmista, el amado Charles Spurgeon, predicando sobre este texto. Cuando leyó sobre este testimonio que da el Señor Jesucristo, que Él daría cuentas por cada palabra, incluso la palabra ociosa, Él tomó pausa en su sermón y empezó a orar en medio de la congregación. Y dijo, querido amo, ayúdame a contener mi lengua para no ser declarado culpable de palabras ociosas. Enséñame cuándo hablar para que pueda mantenerme igualmente libre del silencio ocioso. Tal vez usted dice, yo no hablo mucho, pero el Señor Jesucristo definitivamente sabe lo que domina tu corazón. De la abundancia de tu corazón piensas, de la abundancia de tu corazón deseas, de la abundancia de tu corazón actúas. De la abundancia de tu corazón mueve todo lo que haces en la vida. Hay silencios que son más fuertes en sonido que palabras verbales. Sí es posible que seas más silencioso que los demás, pero recuerda que nuestros pensamientos están en volumen alto ante el Dios que escucha todo. Acudemos a nuestro Dios para la ayuda divina que se encuentra en el Señor Jesucristo. Oremos juntos. Oh Padre, perdónanos por cómo hablamos a nuestros hijos. Perdónanos por cómo hablamos a nuestras esposas. Perdónanos por cómo hablamos de ti cuando nos quejamos. No es justo. Tú eres justo y mereces agradecimiento y alabanza todo el tiempo. Perdónanos. Perdónanos cuando maldecimos al prójimo con corazones amargos y vengativos, pecaminosamente olvidando la gracia que hemos recibido de tu Hijo Jesucristo, en ser perdonados cuando quebrantamos tus leyes. Y nos humillamos pidiendo la gracia tuya, la fuerza tuya de tu Espíritu Santo, para poder vivir vidas piadosas, porque estamos agradecidos, porque te amamos. Nos has amado en tu Hijo Jesucristo y tu amor es grande. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu amor para que todo lo que salga de nosotros refleje bien la salvación que nos has dado en tu Hijo. Él es digno. Por esta razón, danos y concédenos estas peticiones. En el nombre del Señor Jesús te ruego esto, Padre. Amén.